Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy martes 10 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Colombia preparada jurídicamente frente al fallo de la Corte de La Haya. Presidente Juan Manuel Santos aseguró que la decisión no es ni será aplicable. Diferentes reacciones se dieron luego de las medidas del presidente Santos. Algunos aseguran que el discurso del mandatario es más político que jurídico. Comienza en firme cronograma para obras en la capital luego de aprobación del cupo de endeudamiento. Transmilenio por la avenida Boyacá hace parte de las prioridades. Expresidente de Colombia Álvaro Uribe se defiende por acusaciones de presuntos vínculos con paramilitares que lo tienen en una nueva investigación. Con acuerdos entre educadores inició en firme paro de maestros. Ministerio de Educación insta al diálogo para normalizar la situación que hoy dejó sin clases a millones de estudiantes. Referendo por la paz continúa estando en las prioridades de la agenda nacional. Las FARC proponen depurar el censo electoral así como curules para las minorías. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Diferentes reacciones se han originado luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de declarar inaplicable el fallo de La Haya frente al caso de San Andrés. Algunos sectores consideran que es oportuna la medida y otros aseguran que el discurso del mandatario no es de carácter jurídico, sino político de cara a la reelección. Una vez se conoció la decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos con relación al fallo de La Haya, desde el Congreso de la República se han producido diferentes reacciones. Juan Lozano considera que es pertinente la inaplicabilidad, resaltando que con esta posición el presidente Santos volvió a aparecer, pues se encontraba un mandatario que se había diluido para los colombianos. A mí me gustó que el presidente dijera con claridad que no se acepta el ánimo expansionista de Nicaragua, que se va a proteger el archipiélago y que se va a proteger Seaflower, pero no me gustó que quedó una ambigüedad frente al punto central del fallo. Si se va a aceptar el fallo de La Haya como base del tratado que se negociará con Nicaragua o si se va a corregir el fallo de La Haya como base del tratado a negociar con Nicaragua. Y son dos posiciones totalmente distintas y el presidente ayer no hizo claridad sobre eso. Asimismo, el senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, afirma que la decisión del presidente frente a La Haya se da en un momento oportuno y debe contar con todo el respaldo de los colombianos, quienes deben confiar en las decisiones que se toman en la presidencia, las cuales están en la búsqueda de defender los intereses de la nación. Pues yo creo que el presidente Santos en la noche de ayer dio a conocer al país una estrategia muy clara respecto al fallo de La Haya de San Andrés y Providencia. Nosotros lo que nos corresponde es respaldarlo no como presidente de la República, no como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado. Esta es una cuestión de Estado en donde no se puede hacer política, no se puede hacer partidismo con la defensa de los intereses de Colombia en San Andrés, Providencia, Santa Catalina y su mar territorial. Sin embargo, la oposición afirma que esta decisión del presidente Santos es una posición política más que jurídica. Por ejemplo, el senador Camilo Romero considera que con esta postura el primer mandatario quiere maquillar los resultados de las encuestas. Además, pretende evadir su responsabilidad frente a este fallo. Yo creo que el presidente Santos actúa a nivel internacional como actúa dentro del país, es decir, con unos cambios de bipolaridad total. Un día dice una cosa, al otro día dice otra, primero dice que acata el fallo, después que no lo acata, y yo creo que eso lo que nos deja de lección a los colombianos y colombianas es que lo hace para repuntar en las encuestas. Asimismo, el senador afirma que el gobierno nacional no tiene una línea definida y clara, porque si la tuviera, la decisión de no aplicar el fallo la podría haber anunciado desde el primer momento. Frente al mismo tema, el gobierno oficializó el decreto que reglamenta la decisión de Colombia sobre este fallo.
las nuevas pretensiones de Nicaragua sobre una plataforma continental expansionista y la defensa de los intereses de los isleños hacen parte de las mismas estrategias. Sin un tratado en el cual se protejan los derechos de los colombianos, el fallo de La Haya no será aplicable. Con esta afirmación, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, notificó que la decisión de la Corte Internacional de La Haya afectó los intereses económicos de Colombia. Además, afirma que de aplicar la decisión no se estarían cumpliendo los tratados que hizo el país con otros estados. En ese orden de ideas, el gobierno va a demandar el llamado Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional, con el fin de que se reafirme la tesis de que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por el fallo de una corte. Así las cosas, y luego de haberse conocido la posición del gobierno frente a la decisión de La Haya hace 10 meses, se ha diseñado una estrategia con 4 puntos fundamentales, con los cuales se busca evitar que efectivamente el país pierda cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar en el archipiélago de San Andrés. Lo primero que hará como jefe de Estado será demostrar en instancias nacionales e internacionales la inaplicabilidad del fallo. Y en esto es importante aclarar la diferencia entre inaplicabilidad y desconocimiento, ya que el presidente no ha dicho que lo desconoce. Lo que se pretende es buscar las herramientas necesarias para poder demandar esta decisión y asimismo conseguir que esta, que se tomó de manera unilateral, tenga un tratado de límites marítimos entre los dos países. Una vez firmado el acuerdo entre las dos naciones, este será validado por el Congreso de la República a través de una iniciativa que modifica los límites de la nación en esta zona. El segundo punto para tener en cuenta en la declaración del presidente es un decreto en el que se expone la existencia de una zona contigua integral en donde se unen las zonas contiguas de todas las islas y los cayos en el Mar Caribe. Esta medida se toma con el fin de evitar que las islas del archipiélago como Quitasueño, Serranía y Serrana queden enclavadas. Esa área integral, dijo Santos, permite continuar administrando adecuadamente el archipiélago y sus aguas aledañas, como archipiélago y no como territorios inconexos, controlando la seguridad en la zona y protegiendo recursos y ambiente. Una tercera decisión está encaminada en acudir a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la protección de la reserva Sea Flower, en donde se destaca que los pescadores han adelantado labores en esta zona desde hace siglos. De igual manera se destaca el gran valor ecológico que tiene esta zona para la isla y para el mundo entero, al ser declarada por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera. Por último, el presidente Juan Manuel Santos busca evitar el expansionismo al que aspira Nicaragua. Es por eso que junto con países vecinos que también están siendo afectados por estas ambiciones, como Panamá, Costa Rica y Jamaica, se va a suscribir una carta de protesta, la cual será entregada en los próximos días por el mismo presidente Santos, ante el secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York. Para Santos, esta pretensión del país vecino es absurda, ya que extendería la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan solo 100 millas de la costa de Cartagena. Para Santos es importante que los colombianos sepan y confíen en que el resultado de estas medidas serán positivos. Sobre la posición que tomó el presidente Santos, se conoció un trino del alcalde Gustavo Petro donde manifiesta su desacuerdo, pues considera que se estaría llegando a la guerra y a la barbarie generalizada. Para la canciller María Ángela Holguín, la postura del presidente Santos no estaría instando a una guerra, ya que siempre ha habido una buena comunicación entre ambos gobiernos. El marco jurídico para la paz continúa centrando la atención de la agenda nacional. Luego de que este fuera aprobado por la Corte Constitucional, hay quienes consideran que si no se aplica de acuerdo a las víctimas de la violencia por grupos como las FARC, se les estarían abriendo de manera directa las puertas a la impunidad. El marco legal para la paz genera discrepancias, pues cada día hay nuevos pronunciamientos con respecto a la reforma. El conocido marco busca facilitar la reintegración a la vida civil de los integrantes de grupos guerrilleros, la posibilidad de la concesión de la amnistía a acusados de cometer delitos de lesa humanidad, facilitar la terminación del conflicto armado y la reparación de víctimas. Puntos que han generado la reacción del precandidato presidencial por el Centro Democrático Carlos Holmes, quien aseguró estar de acuerdo con la paz, pero no con la manera como se está planteando. Debe respetar todos los tratados internacionales relacionados con la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. También reiteró la importancia de priorizar la defensa de los derechos humanos. Nosotros, como ya se sabe, tenemos una posición en favor de la paz, no en favor de la manera como se están conduciendo los diálogos en La Habana, y en relación con los temas vinculados con la paz y la justicia, tenemos perfectamente claro que en el marco actual el Estado colombiano debe respetar integralmente
los compromisos adquiridos en materia de investigación y juzgamiento de los autores de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma. Es importante que se llegue a un acuerdo entre el gobierno y las FARC para que el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, culmine de manera legal y transparente. Inició un proceso de reajuste de la cartera de endeudamiento de conductores que tienen multas por infracciones de tránsito en la capital. Más de 75.000 millones de pesos se esperan recuperar a través de estas estrategias que permitan que estas personas se pongan al día en sus obligaciones con la Secretaría de Movilidad. A la fecha, los acuerdos de pago en mora referentes a comparendos equivalen a una cartera de 166.000 millones de pesos, razón por la cual se generó una nueva resolución en la que los ciudadanos serán los más beneficiados. En este momento, lo que estaba ocurriendo era que estas personas que tenían estos acuerdos de pago vencidos o en mora, les entraba a operar la figura jurídica de la cláusula aceleratoria, es decir, ellos tendrían que cancelar de una sola vez, en un solo contado, la totalidad de la deuda con los intereses. Con lo que estamos haciendo, les vamos a permitir a las personas que soliciten, a los deudores que soliciten el pago de sus obligaciones, reestructurar los acuerdos, normalizarlos o recomponerlos. Dependiendo de la situación en la que se esté, el moroso podrá acogerse a la reestructuración, que consiste en modificar las condiciones de plazo, a la normalización, si ya tiene un acuerdo en mora y desea pagar las cuotas atrasadas continuando con las condiciones pactadas inicialmente, y a la recomposición si se encuentra al día pero desea cambiar su acuerdo de pago. Hay que dar claridad o hacer una claridad sobre lo siguiente: esto no es una condonación de la deuda, ni es una amnistía, ni es una novación de la obligación. En cualquiera de estos escenarios, el deudor va a tener que pagar la totalidad de la obligación más los intereses, obviamente con las facilidades que estamos anunciando. Con esto le estamos apuntando a incrementar el recaudo de la cartera y a atender las solicitudes que nos han hecho estos deudores para ponerse al día. El recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito se destinará a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial. El gobierno lamentó el paro nacional que comenzó hoy por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en medio de las negociaciones que se venían adelantando. Con el cese de actividades, estudiantes de colegios y universidades públicas de todo el país no tendrán clase hasta que se llegue a futuros acuerdos. Tras una serie de paros que ha vivido el país, hoy un nuevo gremio insiste en que el gobierno no ha cumplido con los salarios y garantías de salud y seguridad, pues el Ministerio de Educación se ha comprometido a pagar 880.000 millones de pesos al sector educador. Es por esta razón que tanto maestros como estudiantes y padres de familia se han puesto la cita el próximo jueves en Bogotá para una gran movilización que muestra al gobierno que el sector educador en Colombia está en riesgo. El primero, que se mejore la prestación del servicio de salud. El modelo es bueno, pero el servicio es bastante malo. Hay varias deudas, dentro de ellas tenemos el represamiento de cesantías y pensiones. En Bogotá son 9.800 y a nivel nacional hay 32.000 cesantías, pensiones que están represadas. También estamos luchando por detener la política de privatización para que no haya más colegios en concesión ni cupos en convenio, porque eso está haciendo que la educación pública estatal se privatice. Los educadores plantearon un pliego de peticiones para que ese saldo en rojo que se ha calculado por los educadores de casi 88 billones no aumente. Vamos a coger los 4 puntos, vamos a salir una marcha desde Los Héroes, en la parte del norte, o sea, bien todo el país, la parte del norte del país va a estar presente ahí. En el sur vamos a estar desde la Sevillana, ¿sí? De ahí en los departamentos del sur. Desde el oriente vamos a estar en Santa Lucía, es decir, en Caracas son 42, de ahí vienen los compañeros maestros de esa parte del país. Y vamos a estar en el occidente desde la Boyacá con Américas. Aunque la situación entre educadores y gobierno está tensa, se espera que puedan llegar a una solución prontamente para que los capitalinos no se vean afectados con un nuevo paro. El procurador Alejandro Ordóñez realizó un fuerte llamado al gobierno por la grave situación de los pueblos indígenas del país. Ante la Corte Constitucional, el jefe del Ministerio Público advirtió que este se ha demorado en implementar las medidas de protección y garantías de los derechos de estos pueblos que actualmente están en peligro de extinción
como consecuencia del conflicto armado. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus cafetales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vivirá con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. El excoordinador de la Subdirección de Operaciones del DAS, Fabio Duarte, manifestó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que la entonces jefe de ese organismo, María del Pilar Hurtado, lo felicitó por la información recolectada sobre la ex senadora Piedad Córdoba y sus presuntos vínculos con las FARC. Las declaraciones se dan en medio del juicio que se adelanta a Hurtado y al exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno. El excoordinador de operaciones del DAS, Fabio Duarte, manifestó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la complacencia expresada por la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, sobre las interceptaciones que se le hacían a la ex senadora Piedad Córdoba. Los agradecimientos fueron presentados en 2 cartas firmadas por Hurtado, donde felicitaba a Duarte por la información que se recolectaba y por el desempeño del organismo en su interior. Estas declaraciones se dan en el marco de juicio que se adelanta contra Hurtado y el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, donde uno de los argumentos que se presentan en el juicio son los pagos efectuados por Córdoba en un hotel en México en 2008. Dentro del cumplimiento al plan de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá para priorizar el transporte masivo, la administración decidió integrar las troncales Norte Quito Sur y la calle 26 a través de una intersección semafórica. Esto como un paquete de medidas para optimizar la movilización en esa ruta. Con el fin de optimizar los tiempos de viajes de los usuarios de Transmilenio, la administración integrará las troncales Norte Quito Sur y calle 26, operación que iniciará dentro de un mes beneficiando aproximadamente a 12.000 usuarios. Esta conexión operacional permitirá en horas pico atender del orden de 10.000 a 11.000 usuarios que desean conectar sus destinos de viaje hacia el oriente de la ciudad en las horas de la mañana y en las horas de la tarde retornar hacia el norte mediante 3 intersecciones que se van a implementar. Este proceso hace parte de un paquete de medidas que está empezando a emplear la administración para mejorar la movilidad de la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, se espera la mejoría en condiciones de seguridad para el tránsito mixto, para ciclistas y peatones. Transmilenio es, por decirlo de alguna manera, el tesoro del distrito. Tenemos que cuidarlo y vamos a hacer todo lo necesario para hacer que su operación sea mucho más eficiente y que más usuarios tengan acceso al sistema, mejorando indudablemente condiciones de sostenibilidad urbana, de eficiencia económica del sistema y garantizando una ciudad sostenible, que es lo que promueve el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento. En la medida en que progresivamente se conecten las diferentes troncales, existirán mejores alternativas para los usuarios del servicio, que serán informados con tiempo para que no existan traumatismos a la hora de cambiar las rutas. El gobierno nacional decidió mantener el 4 por mil para financiar el agro en el país. Dentro de las medidas a discutir de inversión a este sector, se conoció que el monto del presupuesto general para el 2014 aumentará a 203 billones de pesos. Con el propósito de poder financiar el sector agropecuario del país, el gobierno nacional decidió mantener el recaudo del 4 por mil. Asimismo, desde el Congreso de la República se conoció que el valor que se destinará a dicho sector aumentará a 203 billones de pesos. Esta sería la primera vez que en el país ocurre una modificación del monto de un presupuesto. Inicialmente se había hablado de 200 billones de pesos. Tradicionalmente las cuentas que llevaba el gobierno al Congreso se cambiaban en asignaciones, más no en la cifra total de los recursos. Gracias a mantener el 4 por mil, saldrían los 3 billones. También reiteró la importancia de priorizar la defensa de los derechos humanos. Nosotros, como ya se sabe, tenemos una posición en favor de la paz, no en favor de la manera como se están conduciendo los diálogos en La Habana, y en relación con los temas vinculados con la paz y la justicia, tenemos perfectamente claro que en el marco actual el Estado colombiano debe respetar integralmente
los compromisos adquiridos en materia de investigación y juzgamiento de los autores de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma. Es importante que se llegue a un acuerdo entre el gobierno y las FARC para que el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, culmine de manera legal y transparente. Inició un proceso de reajuste de la cartera de endeudamiento de conductores que tienen multas por infracciones de tránsito en la capital. Más de 75.000 millones de pesos se esperan recuperar a través de estas estrategias que permitan que estas personas se pongan al día en sus obligaciones con la Secretaría de Movilidad. A la fecha, los acuerdos de pago en mora referentes a comparendos equivalen a una cartera de 166.000 millones de pesos, razón por la cual se generó una nueva resolución en la que los ciudadanos serán los más beneficiados. En este momento lo que estaba ocurriendo era que estas personas que tenían estos acuerdos de pago vencidos o en mora, les entraba a operar la figura jurídica de la cláusula aceleratoria, es decir, ellos tendrían que cancelar de una sola vez, en un solo contado, la totalidad de la deuda con los intereses. Con lo que estamos haciendo, les vamos a permitir a las personas que soliciten, a los deudores que soliciten el pago de sus obligaciones, reestructurar los acuerdos, normalizarlos o recomponerlos. Dependiendo de la situación en la que se esté, el moroso podrá acogerse a la reestructuración, que consiste en modificar las condiciones de plazo, a la normalización, si ya tiene un acuerdo en mora y desea pagar las cuotas atrasadas continuando con las condiciones pactadas inicialmente, y a la recomposición si se encuentra al día pero desea cambiar su acuerdo de pago. Hay que dar claridad o hacer una claridad sobre lo siguiente: esto no es una condonación de la deuda, ni es una amnistía, ni es una novación de la obligación. En cualquiera de estos escenarios, el deudor va a tener que pagar la totalidad de la obligación más los intereses, obviamente con las facilidades que estamos anunciando. Con esto le estamos apuntando a incrementar el recaudo de la cartera y a atender las solicitudes que nos han hecho estos deudores para ponerse al día. El recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito se destinará a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial. El gobierno lamentó el paro nacional que comenzó hoy por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en medio de las negociaciones que se venían adelantando. Con el cese de actividades, estudiantes de colegios y universidades públicas de todo el país no tendrán clase hasta que se llegue a futuros acuerdos. Tras una serie de paros que ha vivido el país, hoy un nuevo gremio insiste en que el gobierno no ha cumplido con los salarios y garantías de salud y seguridad, pues el Ministerio de Educación se ha comprometido a pagar 880.000 millones de pesos al sector educador. Es por esta razón que tanto maestros como estudiantes y padres de familia se han puesto la cita el próximo jueves en Bogotá para una gran movilización que muestra al gobierno que el sector educador en Colombia está en riesgo. El primero, que se mejore la prestación del servicio de salud. El modelo es bueno, pero el servicio es bastante malo. Hay varias deudas, dentro de ellas tenemos el represamiento de cesantías y pensiones. En Bogotá son 9.800 y a nivel nacional hay 32.000 cesantías, pensiones que están represadas. También estamos luchando por detener la política de privatización para que no haya más colegios en concesión ni cupos en convenio, porque eso está haciendo que la educación pública estatal se privatice. Los educadores plantearon un pliego de peticiones para que ese saldo en rojo que se ha calculado por los educadores de casi 88 billones no aumente. Vamos a coger los 4 puntos, vamos a salir una marcha desde Los Héroes, en la parte del norte, o sea, bien todo el país, la parte del norte del país va a estar presente ahí. En el sur vamos a estar desde la Sevillana, ¿sí? De ahí en los departamentos del sur. Desde el oriente vamos a estar en Santa Lucía, es decir, en la Caracas con 42, de ahí vienen los compañeros maestros de esa parte del país. Y vamos a estar en el occidente desde la Boyacá con Américas. Aunque la situación entre educadores y gobierno está tensa, se espera que puedan llegar a una solución prontamente para que los capitalinos no se vean afectados con un nuevo paro. El procurador Alejandro Ordóñez realizó un fuerte llamado al gobierno por la grave situación de los pueblos indígenas del país. Ante la Corte Constitucional, el jefe del Ministerio Público advirtió que éste se ha demorado en implementar las medidas de protección y garantías de los derechos de estos pueblos que actualmente están en peligro de extinción,
como consecuencia del conflicto armado. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus cafetales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vivela con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. El excoordinador de la Subdirección de Operaciones del DAS, Fabio Duarte, manifestó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que la entonces jefe de ese organismo, María del Pilar Hurtado, lo felicitó por la información recolectada sobre la ex senadora Piedad Córdoba y sus presuntos vínculos con las FARC. Las declaraciones se dan en medio del juicio que se adelanta a Hurtado y al exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno. El excoordinador de operaciones del DAS, Fabio Duarte, manifestó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la complacencia expresada por la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, sobre las interceptaciones que se le hacían a la ex senadora Piedad Córdoba. Los agradecimientos fueron presentados en 2 cartas firmadas por Hurtado, donde felicitaba a Duarte por la información que se recolectaba y por el desempeño del organismo en su interior. Estas declaraciones se dan en el marco de juicio que se adelanta contra Hurtado y el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, donde uno de los argumentos que se presentan en el juicio son los pagos efectuados por Córdoba en un hotel en México en 2008. Dentro del cumplimiento al plan de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá para priorizar el transporte masivo, la administración decidió integrar las troncales Norte Quito Sur y la calle 26 a través de una intersección semafórica. Esto como un paquete de medidas para optimizar la movilización en esa ruta. Con el fin de optimizar los tiempos de viajes de los usuarios de Transmilenio, la administración integrará las troncales Norte Quito Sur y calle 26, operación que iniciará dentro de un mes beneficiando aproximadamente a 12.000 usuarios. Esta conexión operacional permitirá en horas pico atender del orden de 10.000 a 11.000 usuarios que desean conectar sus destinos de viaje hacia el oriente de la ciudad en las horas de la mañana y en las horas de la tarde retornar hacia el norte mediante 3 intersecciones que se van a implementar. Este proceso hace parte de un paquete de medidas que está empezando a emplear la administración para mejorar la movilidad de la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, se espera la mejoría en condiciones de seguridad para el tránsito mixto, para ciclistas y peatones. Transmilenio es, por decirlo de alguna manera, el tesoro del distrito. Tenemos que cuidarlo y vamos a hacer todo lo necesario para hacer que su operación sea mucho más eficiente y que más usuarios tengan acceso al sistema, mejorando indudablemente condiciones de sostenibilidad urbana, de eficiencia económica del sistema y garantizando una ciudad sostenible, que es lo que promueve el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento. En la medida en que progresivamente se conecten las diferentes troncales, existirán mejores alternativas para los usuarios del servicio, que serán informados con tiempo para que no existan traumatismos a la hora de cambiar las rutas. El gobierno nacional decidió mantener el 4 por 1000 para financiar el agro en el país. Dentro de las medidas a discutir de inversión a este sector, se conoció que el monto del presupuesto general para el 2014 aumentará a 203 billones de pesos. Con el propósito de poder financiar el sector agropecuario del país, el gobierno nacional decidió mantener el recaudo del 4 por 1000. Asimismo, desde el Congreso de la República se conoció que el valor que se destinará a dicho sector aumentará a 203 billones de pesos. Esta sería la primera vez que en el país ocurre una modificación del monto de un presupuesto. Inicialmente se había hablado de 200 billones de pesos. Tradicionalmente las cuentas que llevaba el gobierno al Congreso se cambiaban en asignaciones, más no en la cifra total de los recursos. Gracias a mantener el 4 por 1000 saldrían los 3 billones de pesos adicionales, teniendo en cuenta que la reforma tributaria tenía establecido que desde el próximo año pasaría a ser del 2 por 1000. Estos 2 puntos adicionales que no se reducirían serán los que se usarán para fortalecer el agro del país. Así lo confirmó Luis Antonio Serrano, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Con el fin de hacer efectiva esta nueva medida, el Gobierno Nacional llevará de inmediato el proyecto de reforma tributaria, de tal manera que se pueda tramitar en el Congreso de la República paralelamente al proyecto de presupuesto general para el próximo año.
Los predios emblemáticos de las FARC y los paramilitares están siendo recuperados en todo el país para ser devueltos a sus dueños legítimos. La Unidad de Restitución de Tierras, en conjunto con otros organismos del Gobierno Nacional, vienen realizando estos procesos. Se conoció, según un informe, que a los hermanos Castaño, jefes paramilitares, se les ha expropiado 3 fincas en el departamento de Córdoba. A esto se suman todos los procesos que se encuentran en marcha para recuperar predios de Jorge 40 en el departamento del Magdalena. En el caso de la guerrilla de las FARC, se vienen ejecutando tareas de extinción de dominio en Sucre contra el Frente 35, así como en el municipio de Puerto Gaitán y Villavicencio en el Meta. A la fecha se vienen recuperando tierras en 17 departamentos donde se están efectuando los procedimientos. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula a la Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, conectando la diáspora africana para la prosperidad social. Cali, 12 al 16 de septiembre. Cartagena, 17 y 18 de septiembre. El 23 de octubre se aplicarán las pruebas Saber Tercero, Quinto y Noveno a los estudiantes de esos grados de todo el país. Así se tendrá una valoración más completa de la educación básica colombiana, que permitirá identificar los avances y orientar las decisiones para mejorar nuestro sistema educativo. Recuerde, aplicación 23 de octubre. No se quede sin saber. Ministerio de Educación Nacional. ICFES. Mejor saber. La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el inicio de cobro tarifario de 500 pesos en el servicio de taxis que operan desde la terminal de transporte en las llamadas zonas amarillas. Este valor será trasladado al usuario de acuerdo a lo establecido en la tabla de tarifas. Se espera en el transcurso de esta semana que comience a operar la medida. A partir de esta semana, la Terminal de Transportes de Bogotá pondrá en funcionamiento las zonas amarillas para el despacho de taxis en aras de combatir la inseguridad y la piratería, a través de la resolución 275 del 2 de septiembre del 2012. El cobro es el mismo que se hace en la Terminal del Sur para mantenimiento y para recobrar parte de la inversión que se hizo. Se hace una batería de baños, tiene que haber un sitio donde puedan ellos estar, va a haber una cafetería funcionando para que ellos puedan estar en condiciones dignas y en condiciones cómodas para prestar el servicio. Ese cobro de 500 pesos no lo pagan ellos, en realidad eso se transmite al usuario, o sea que eso es un cobro fiscal que no va al bolsillo, sino retorna a las arcas de la administración. Para entornarse y prestar el servicio dentro de la terminal de transportes, el taxista deberá pagar la suma de 500 pesos, valor que será trasladado al usuario como recargo de acuerdo a lo establecido en la tabla de tarifas, hecho que ha generado bastante malestar dentro del gremio. El problema de esto es que todos se lo quieren dar en concesión a todos. Este parqueadero lo mandó a hacer el IDU, con plata del Estado, y ahora concesionarios privados, particulares, quieren cobrar, ponernos a nosotros, los taxistas, a ser recaudadores de un dinero que no tenemos por qué pagar. Sí, se sabe que te va a pagar los 500 pesos, pero o sea, como en el Terminal del Sur colocaron esos 500 pesos y todo el mundo los pagamos, entonces aquí quieren hacer lo mismo. La Policía Metropolitana de Tránsito apoyará la operación de la lectura del dispositivo y el cobro del recargo durante las primeras semanas de la medida. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Hoy son las elecciones primarias en la ciudad de Nueva York, donde los neoyorquinos votarán por el próximo alcalde de la Gran Manzana. 7 candidatos demócratas, 3 republicanos y un independiente de origen puertorriqueño aspiran a la alcaldía de la ciudad de los rascacielos.
El que lidera el lado demócrata es el defensor del pueblo, Bill de Blasio. La que le sigue es la actual presidenta del Consejo Municipal, Christine Quinn. Bloomberg ha sido alcalde de la ciudad durante 12 años, en donde Nueva York ha experimentado una mejora de su situación económica, una modernización al igual que una disminución en los niveles de criminalidad. Bueno, estas van a ser muy competitivas, tenemos candidatos que están corriendo para la alcaldía y va a ser una elección muy cerrada. Bueno, porque en realidad no, el mensaje, especialmente con los hispanos, no se le ha dado a los hispanos la oportunidad y el mensaje no es claro para nosotros. A pesar de estas buenas obras del actual alcalde, muchos se quejan de la práctica de parar y revisar del Departamento de la Policía de Nueva York, la cual permite a los oficiales detener a las personas sin razón aparente, táctica que es altamente ejercida en hispanos y afroamericanos. Las elecciones van bien reñidas. Va a haber que esperar una decisión bien cerrada a última hora de las elecciones. Va a haber que contar prácticamente los últimos votos para dar un candidato que haya elegido el pueblo de la ciudad. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, el Ministerio de Justicia entregó un balance del primer año de ejecución de la ley de arbitraje en el país. Con esta se ha logrado que casos de gran impacto se resuelvan oportunamente por parte de los jueces. Después de un año de la entrada en vigor del estatuto que abre un espacio para el arbitraje social que permite a aquellas personas o pequeñas empresas que no pueden pagar los costos de un tribunal de arbitramiento accedan a este mecanismo para solucionar sus conflictos. Por esta razón, hoy el Ministerio de Justicia, en compañía del director de Centros de Arbitraje y Conciliación, entregaron el primer balance que indica cómo el país ha acogido esta nueva ley. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, particularmente el arbitraje, han recibido un claro reforzamiento legislativo. El haber establecido claramente causales de inhabilidad, deber de información, contribuyen a la credibilidad en el arbitraje. Uno de los retos que se tenía y que aún se tiene a pesar de los resultados positivos que dio este primer balance es superar los tiempos para solucionar controversias. Colombia ocupa el puesto 149 entre 183 países en los que se refiere al indicador que mide la eficiencia judicial. Por esta razón, la ministra Ruth Estela Correa pide a los colombianos que acudan a este nuevo sistema judicial aprobado por el gobierno hace ya un año. La solución de los conflictos no solamente se puede dar ante un juez, que es posible acudir a un centro de conciliación a solucionar los conflictos y que acudir no es necesariamente ir de manera física, porque hoy los centros de arbitraje y conciliación, la Cámara de Comercio de Bogotá en este momento innovando en el tema, van a prestar el servicio online. Está claro que todos los colombianos pueden acudir a este servicio, pero no todos los procesos judiciales pueden hacer parte de estos procesos de arbitraje. Básicamente muy delimitado por la ley, en el sentido de excluir algunos temas como por ejemplo los temas penales, que hoy, los temas de familia, o aquellos eventos en donde estamos hablando de derechos de los cuales una persona no puede disponer, por ejemplo, sobre los bienes de propiedad de un tercero, pues uno no puede disponer. Pero aún así el marco que queda es muy grande para poder utilizar este mecanismo. Lo innovador de este tipo de procedimientos es que usted no tiene que esperar a que el juez que le corresponda aprenda sobre el tema que genera la discusión, sino que usted puede escoger una persona que sepa del tema y ayude a solucionar el conflicto lo más pronto posible. Autonomía de la voluntad que arranca por decidir que se quiere ir al arbitraje, porque eso tiene que estar expresamente planteado, y que nos permite, por ejemplo, nombrar los árbitros, las partes pueden nombrarlos. Y así hay otra serie de elementos en donde la autonomía de la voluntad sigue jugando. Sin embargo, no deja de ser un reto para el país, pues el número de casos que se manejaron en este año de vigor fueron alrededor de 700 arbitrajes, pero no deja de ser representativo porque el sistema se han movido alrededor de 32 billones de pesos. Por este motivo, la invitación es que visite la página del Ministerio y la Cámara de Comercio de Bogotá para conocer más del tema y cómo hacer uso de este. En un documento de 8 puntos, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se defendió frente a las acusaciones del magistrado Rubén Pinilla del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, quien solicitó investigarlo por supuestos vínculos con paramilitares. Uribe señaló que su trabajo ha sido enmarcado en la honestidad
y en la legalidad. El expresidente Álvaro Uribe respondió ayer en un documento de 7 puntos publicado en su cuenta de Twitter a los señalamientos de magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín. Esto debido a supuestos vínculos con paramilitares cuando este fue gobernador de Antioquia. Uribe publicó el documento ¿Por qué soy paramilitar?, en el que respondió a cada uno de los cuestionamientos planteados frente al tema, que hoy lo tienen a un paso de una nueva investigación en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El exmandatario defendió la figura de las convivir creadas por ley en 1994 y reglamentadas por el gobierno, y reconoció que las promovió, pero negó que estas organizaciones fuesen incubadoras del paramilitarismo, ya que según él, estas aparecieron tiempo después. Se espera en las próximas semanas conocer mayores detalles de la investigación. El expresidente fue invitado por un grupo de congresistas estadounidenses a la Comisión para el Hemisferio Occidental de la Cámara para hablar sobre la situación regional de América Latina. Fue condenado a 18 años de cárcel el coronel Hernán Mejía por presuntos nexos con paramilitares. El juzgado sexto penal especializado de la capital del país emitió el fallo al excomandante del batallón La Papa de Valledupar. La medida fue tomada por aparentes falsos positivos en esa región. Dentro del proceso también fueron condenados un coronel y 2 sargentos del mismo comando. Los militares deberán además pagar una multa de 24.500 salarios mínimos legales vigentes. Los hechos se remontan a denuncias sobre vínculos con alias Jorge 40 y alias 39, quienes cumplen condenas en Estados Unidos por varios delitos, entre ellos el narcotráfico. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. ¡Entusiasmo! Atención, municipio de Muso, departamento de Boyacá. El domingo 22 de septiembre, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto con la participación de Nelson Velázquez, Jimmy Gutiérrez, Pipe Calderón, los 50 de Joselito San Miguelito, Johnny Rivera y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. Las cámaras de seguridad constituyen una herramienta importante para capturar y judicializar a delincuentes en las ciudades. Desde el Congreso de la República se radicó un proyecto que pretende que éstas se ubiquen en zonas de mayor concentración, como al interior de buses de servicio público o de Transmilenio. El senador Carlos Emiro Barriga habló frente a un proyecto que fue radicado en el Congreso y que espera pase a sanción presidencial, el cual pretende renovar la ley de 1994 sobre vigilancia privada en conjuntos residenciales. La propuesta contempla en primer lugar una estrategia que permite utilizar de manera adecuada las cámaras de seguridad de estos lugares, pues actualmente estas no guardan los registros con un tiempo menor a 2 días. Que todo establecimiento público, edificios, condominios, deben tener cámaras de seguridad, y que esa cámara de seguridad y ese equipo debe garantizar como mínimo 30 días de archivo. Si una autoridad competente, después de haberse dado un hecho delictivo, llega al establecimiento, pues va a encontrar un archivo de 30 minutos donde va a poder, de 30 días, donde va a poder identificar a los delincuentes. El parlamentario fue más allá e instó a que no solo los conjuntos, edificios y demás posean un sistema adecuado de cámaras, sino que estas también ayudarían a incidir en la investigación y posterior captura de quienes han cometido delitos como robos, homicidios y demás. E inclusive el servicio público, ¿por qué no pensar en que los Transmilenios, los buses de servicio público, los buses intermunicipales, puedan también al interior tener una cámara garantizando ese archivo? Con esto evitamos enormemente el tema delincuencial. Según últimos reportes de la policía, quien brinda un servicio de seguridad ciudadana, el robo en todas las modalidades, cosquilleo, raponeo o a residencias, hacen parte de la cifra más elevada, y por ello sería positivo que medidas como un buen uso y la adecuación de todas las zonas residenciales, sin excepción, contaran con estas para que la actuación de las autoridades sea más eficaz y evitar que esta clase de delitos se sigan presentando. Más de 2.000 personas al año son diagnosticadas con cáncer de linfoma en el país. Por ello, especialistas afirman que la detección pertinente de la enfermedad incide en los tratamientos para salvar vidas. El llamado para hombres y mujeres es a la prevención oportuna.
Septiembre es el mes del linfoma, el séptimo tipo de cáncer más frecuente en Colombia. Se estima que para 2013 se diagnosticaron alrededor de 2.700 nuevos casos de linfoma no Hodgkin, que este es el tipo de linfoma más común según proyecciones a 2013 del Sistema de Registro en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. En Colombia se diagnostican cerca de 70.000 pacientes con cáncer al año, de ellos 2.700 son nuevos casos de linfoma. Hoy se lanza la campaña Linfórmate, una campaña que busca alertar a los colombianos con respecto a este tipo de enfermedad, pues las cifras son preocupantes para la Asociación Colombiana de Dermatología y Oncología, pues cada paciente que suele sufrir de esta enfermedad recibe 2 diagnósticos errados. Tiene como objetivo que muchas personas descubran cuáles son los síntomas y signos de alerta de esta enfermedad para que diagnostiquemos tempranamente el linfoma. Por esta razón es importante que si usted tiene alguno de los síntomas, acuda a un especialista. Los síntomas son ganglios inflamados en el cuello, axila e ingle, pérdida de peso sin razón, fiebre y escalofríos intermitentes, sudor, frío durante las noches, fatiga y cansancio inusuales y picazón severa. La Fiscalía formuló cargos en contra de 4 personas por captación masiva de dinero y estafa en el país. De acuerdo con la investigación, los hechos se relacionan con la supuesta adquisición ilegal de aproximadamente 20.000 millones de pesos entre los años 2006 y 2009 en la capital vallecaucana. Según el ente acusador, para estafar a sus víctimas habrían ofrecido dividendos entre el 18 y el 24% efectivo anual con títulos soberanos del Estado. Entre las personas que perdieron su dinero se encuentran empresas de servicio público y de tránsito de la región. Protestar es válido. Los bloqueos no. Manifestarse es válido. Los incendios no. Oponerse es válido. La violencia no. Los bloqueos y la violencia encarecen el costo de los alimentos, causan la pérdida de vidas humanas, destruyen empleos, perjudican a personas inocentes, destruyen al país. Si cree que tiene razones para protestar, hágalo de manera pacífica. Lo mejor del deporte de Colombia y el mundo en Telepaís. El compromiso entre Colombia y Uruguay se desarrolló de manera protagónica por parte del conjunto colombiano, hecho que mantuvo a la hinchada siempre atenta a cada una de las jugadas de la selección colombiana. En el primer tiempo Colombia jugó de manera inteligente, tanto así que durante estos primeros 45 minutos las oportunidades de gol fueron muchas, entre ellas en el minuto 11 a inicios del partido hay posibilidad de gol, pero la acción pronta por parte del conjunto uruguayo impidió la celebración. Más tarde, tras intentos por parte de la selección colombiana, Falcao García apunta con profundidad al arco, pero el balón se desvía al lado derecho del arco. Al minuto 27, Maximiliano Pereira, jugador del conjunto uruguayo, recibe tarjeta amarilla por falta sobre James Rodríguez. Cuando se acercaba al final del primer tiempo, Yepes, defensa de Colombia, sufre lesión en el tobillo derecho y sale del campo acompañado de los paramédicos. En el segundo tiempo, Uruguay inició presionando al conjunto colombiano. Los acercamientos al arco por parte del conjunto uruguayo, logrando que al minuto 76 Uruguay anotara su primer gol gracias a Edson Cavani, delantero de la selección uruguaya. A pocos minutos de terminar el compromiso, Cristian Stuani anota el segundo gol, dándole la victoria a Uruguay. El compromiso finaliza 2-0 a favor de Uruguay. La expectativa para la selección colombiana cae sobre los jugadores, pues estamos segundos en la tabla de clasificación. En un último comunicado, las FARC hacen nuevas exigencias dentro del proceso de paz que continúa en La Habana, Cuba. La depuración del censo electoral y la petición de entregar mayor número de curules a las minorías, dentro de las que se encuentran indígenas y afrodescendientes, hacen parte de las mismas. La guerrilla de las FARC solicitó hoy depurar el censo electoral luego de lanzar 9 propuestas mínimas con el fin de garantizar la participación política de campesinos, afrodescendientes y minorías sexuales. Asimismo, el grupo subversivo manifiesta su rechazo frente a las pretensiones del gobierno nacional de que el mismo día de elecciones se convocara un referendo con el fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre un eventual acuerdo de paz.
La senadora Maritza Martínez considera oportuna y positiva la propuesta del grupo guerrillero frente a la participación política de las minorías. Cualquier apreciación encaminada a mejorar, ampliar la base democrática en nuestra jornada electoral es bienvenida. No le veo ningún problema, al contrario, siempre hemos querido una participación más efectiva, más real por parte de las minorías étnicas y los grupos poblacionales digamos en minoría en este momento. Al mismo tiempo que en La Habana toman fuerza los diálogos, en el Congreso de la República hoy se iniciaba el curso del proyecto de ley que busca cambiar las reglas para votar una eventual refrendación del proceso. Sin embargo, se registró el primer tropiezo en el rápido trámite de la iniciativa. Durante el debate, todos los miembros de la Mesa de Unidad Nacional fueron recusados por un posible beneficio electoral. Hernán Andrade, uno de los recusados y ponente de la iniciativa legislativa, habla sobre la decisión. Respetar el procedimiento. La Comisión de Ética resolverá. Los que hacemos parte de la Comisión Primera, que somos miembros de la Mesa de Unidad Nacional, e inclusive yo soy miembro de la Comisión de Ética, no podemos participar. Le dejamos a nuestros colegas, a su leal saber entender, los que no están recusados, si se consideran que hacer coincidir la elección parlamentaria con el referendo constitucional o con la presidencial es causal de recusación. La recusación fue instaurada por los abogados Ricardo Cifuentes y Eduardo Padilla, de la Corporación Foro Ciudadano y de la Red Nacional de Veedurías, quienes sostienen en su escrito que los senadores y representantes son socios políticos del presidente Santos. El representante y ponente del proyecto por la Cámara, Alfonso Prada, también recusado, rechaza los argumentos de los abogados que recusaron a un total de 38 parlamentarios. Desafortunadamente conocí la recusación después de mi intervención y después de la intervención del senador Andrade, por eso no la pudimos responder en concreto, pero yo sí hice un análisis fundamentado en la línea de interpretación del Consejo de Estado, pero además en la realidad de lo que es este referendo, que es una serie de incertidumbres. Aquí no estamos haciendo, sino habilitando que se puedan juntar en un día electoral, pero para que eso se dé, tiene que haber acuerdo final, tiene que acogerse por parte de la Mesa de La Habana este mecanismo, tiene que venir una ley de la República a incorporar las preguntas, tienen que darse muchos eventos. La recusación fue calificada como una estrategia, ya que automáticamente congeló los votos que necesitaba el proyecto para ser aprobado. Hoy en la tarde la Comisión de Ética se reunió con el fin de debatir sobre este tema. Se espera que mañana en horas de la mañana se pueda reanudar el debate. 24 horas de prisión deberán pagar conductores que sean sorprendidos en estado de alicoramiento en el país. Así quedó estipulado en un proyecto de ley que será radicado en los próximos días en el Congreso de la República para ser discutido posteriormente en el Senado. En la iniciativa se incluyó una gradualidad en las penas que contempla que en la primera vez los conductores ebrios tendrían una multa equivalente al 25% del valor de sus vehículos. El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, se refiere sobre el proyecto de ley que pronto será presentado y que busca endurecer las penas hacia aquellos conductores que conducen en estado de embriaguez. Como uno de los principales temas se acordó una gradualidad de la sanción para los ciudadanos que mezclan licor y gasolina. La primera vez van a tener una multa igual al 25% del valor comercial del vehículo. Además, una retención de 72 horas y una suspensión del pase. La segunda vez van a tener una sanción del 50% del valor comercial del vehículo. También van a perder su libertad, van a ser retenidos 24 horas. El proyecto también establece que cuando el conductor ebrio ocasiona muerte se le procesará por homicidio doloso. No tendrá beneficios de rebajas de penas ni podrá pagar la pena privativa de la libertad en casa por cárcel. Uno de los principales aspectos que causa controversia es que el proyecto se diseñó sin ser concertado con el gobierno nacional. El gobierno es complicadito para hablar. El gobierno es muy bueno para mandar medio gobierno a vías de hecho y malito para hablar con el Congreso. De manera que es una decisión de los partidos y este tipo de decisiones, este tipo de normas, este tipo de leyes las define el Congreso, no el gobierno. Los voceros de los partidos políticos decidieron que esta conducta solo será tipificada como delito en el caso de que se ocasionen muertes o accidentes, pero en caso contrario solo serán aplicables multas y sanciones de carácter administrativo. De igual manera se establece la suspensión definitiva de la licencia de conducción a los conductores reincidentes. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita de mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York
y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Defensa de los intereses de los isleños hacen parte de las mismas estrategias. Sin un tratado en el cual se protejan los derechos de los colombianos, el fallo de La Haya no será aplicable. Con esta afirmación, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, notificó que la decisión de la Corte Internacional de La Haya afectó los intereses económicos de Colombia. Además, afirma que de aplicar la decisión no se estarían cumpliendo los tratados que hizo el país con otros estados. En ese orden de ideas, el gobierno va a demandar el llamado Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional, con el fin de que se reafirme la tesis de que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por el fallo de una corte. Así las cosas, y luego de haberse conocido la posición del gobierno frente a la decisión de La Haya hace 10 meses, se ha diseñado una estrategia con 4 puntos fundamentales, con los cuales se busca evitar que efectivamente el país pierda cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar en el archipiélago de San Andrés. Lo primero que hará como jefe de Estado será demostrar en instancias nacionales e internacionales la inaplicabilidad del fallo. Y en esto es importante aclarar la diferencia entre inaplicabilidad y desconocimiento, ya que el presidente no ha dicho que lo desconoce. Lo que se pretende es buscar las herramientas necesarias para poder demandar esta decisión y asimismo conseguir que esta, que se tomó de manera unilateral, tenga un tratado de límites marítimos entre los dos países. Una vez firmado el acuerdo entre las dos naciones, este será validado por el Congreso de la República a través de una iniciativa que modifica los límites de la nación en esta zona. El segundo punto para tener en cuenta en la declaración del presidente es un decreto en el que se expone la existencia de una zona contigua integral en donde se unen las zonas contiguas de todas las islas y los cayos en el Mar Caribe. Esta medida se toma con el fin de evitar que las islas del presidente frente a La Haya se den en un momento oportuno y debe contar con todo el respaldo de los colombianos, quienes deben confiar en las decisiones que se toman en la presidencia, las cuales están en la búsqueda de defender los intereses de la nación. Pues yo creo que el presidente Santos en la noche de ayer dio a conocer al país una estrategia muy clara respecto al fallo de La Haya de San Andrés y Providencia. Nosotros lo que nos corresponde es respaldarlo no como presidente de la República, no como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado. Esta es una cuestión de Estado en donde no se puede hacer política, no se puede hacer partidismo con la defensa de los intereses de Colombia en San Andrés, Providencia, Santa Catalina y su mar territorial. Sin embargo, la oposición afirma que esta decisión del presidente Santos es una posición política más que jurídica. Por ejemplo, el senador Camilo Romero considera que con esta postura el primer mandatario quiere maquillar los resultados de las encuestas. Además, pretende evadir su responsabilidad frente a este fallo. Yo creo que el presidente Santos actúa a nivel internacional como actúa dentro del país, es decir, con unos cambios de bipolaridad total. Un día dice una cosa, al otro día dice otra, primero dice que acata el fallo, después que no lo acata, y yo creo que eso lo que nos deja de lección a los colombianos y colombianas es que lo hace para repuntar en las encuestas. Asimismo, el senador afirma que el gobierno nacional no tiene una línea definida y clara, porque si la tuviera, la decisión de no aplicar el fallo la podría haber anunciado desde el primer momento. Frente al mismo tema, el gobierno oficializó el decreto que reglamenta la decisión de Colombia sobre este fallo. Las nuevas pretensiones de Nicaragua sobre una plataforma continental expansionista y la de... Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy martes 10 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Colombia preparada jurídicamente frente al fallo de la Corte de La Haya. Presidente Juan Manuel Santos aseguró que la decisión no es ni será aplicable. Diferentes reacciones se dieron luego de las medidas del presidente Santos.
Algunos aseguran que el discurso del mandatario es más político que jurídico. Comienza en firme cronograma para obras en la capital luego de aprobación del cupo de endeudamiento. Transmilenio por la avenida Boyacá hace parte de las prioridades. Expresidente de Colombia Álvaro Uribe se defiende por acusaciones de presuntos vínculos con paramilitares que lo tienen en una nueva investigación. Con acuerdos entre educadores inició en firme paro de maestros. Ministerio de Educación insta al diálogo para normalizar la situación que hoy dejó sin clases a millones de estudiantes. Referendo por la paz continúa estando en las prioridades de la agenda nacional. Las FARC proponen depurar el censo electoral así como curules para las minorías. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Diferentes reacciones se han originado luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de declarar inaplicable el fallo de La Haya frente al caso de San Andrés. Algunos sectores consideran que es oportuna la medida y otros aseguran que el discurso del mandatario no es de carácter jurídico, sino político de cara a la reelección. Una vez se conoció la decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos con relación al fallo de La Haya, desde el Congreso de la República se han producido diferentes reacciones. Juan Lozano considera que es pertinente la inaplicabilidad, resaltando que con esta posición el presidente Santos volvió a aparecer, pues se encontraba un mandatario que se había diluido para los colombianos. A mí me gustó que el presidente dijera con claridad que no se acepta el ánimo expansionista de Nicaragua, que se va a proteger el archipiélago y que se va a proteger Sea Flower, pero no me gustó que quedó una ambigüedad frente al punto central del fallo. Si se va a aceptar el fallo de La Haya como base del tratado que se negociará con Nicaragua o si se va a corregir el fallo de La Haya como base del tratado a negociar con Nicaragua. Y son dos posiciones totalmente distintas y el presidente ayer no hizo claridad sobre eso. Sí. Asimismo, el senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, afirma que la decisión del archipiélago como Quitasueño, Serranía y Serrana queden enclavadas. Esa área integral, dijo Santos, permite continuar administrando adecuadamente el archipiélago y sus aguas aledañas, como archipiélago y no como territorios inconexos, controlando la seguridad en la zona y protegiendo recursos y ambiente. Una tercera decisión está encaminada en acudir a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la protección de la reserva Sea Flower, en donde se destaca que los pescadores han adelantado labores en esta zona desde hace siglos. De igual manera se destaca el gran valor ecológico que tiene esta zona para la isla y para el mundo entero, al ser declarada por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera. Por último, el presidente Juan Manuel Santos busca evitar el expansionismo al que aspira Nicaragua. Es por eso que junto con países vecinos que también están siendo afectados por estas ambiciones, como Panamá, Costa Rica y Jamaica, se va a suscribir una carta de protesta, la cual será entregada en los próximos días por el mismo presidente Santos, ante el secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York. Para Santos, esta pretensión del país vecino es absurda, ya que extendería la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan solo 100 millas de la costa de Cartagena. Para Santos es importante que los colombianos sepan y confíen en que el resultado de estas medidas serán positivos. Sobre la posición que tomó el presidente Santos, se conoció un trino del alcalde Gustavo Petro donde manifiesta su desacuerdo, pues considera que se estaría llegando a la guerra y a la barbarie generalizada. Para la canciller María Ángela Holguín, la postura del presidente Santos no estaría instando a una guerra, ya que siempre ha habido una buena comunicación entre ambos gobiernos. El marco jurídico para la paz continúa centrando la atención de la agenda nacional, luego de que este fuera aprobado por la Corte Constitucional.